mí no se me va a olvidar como cierto youtuber hizo un análisis sin poder acceder al juego 2 días antes, inventándose el 99% del análisis y el otro 1%, más o menos diciendo cosas que podía saber habiendo jugado, supongo, a la demo de Beginning Hour y probablemente viendo algún tráiler. Y sí, si habías jugado a Resident Evil 7 para el momento de haber visto aquel análisis, te dabas cuenta de que todo era un invent que te cagas. Porque efectivamente se hablaba precisamente de todo esto. Que si era una copia de PT, que si era una copia de Outlast, que si era una copia de no sé cuántos. Para cualquier fan o persona que mínimamente conozca Resident Evil y haya jugado a los clásicos, se hubiese dado cuenta de que efectivamente Resident Evil 7 era básicamente copiar literalmente la estructura del primer Resident Evil. Y que Resident Evil 7 volvía al origen más puro de la franquicia. Sí, por supuesto que había un cambio de estética y unas nuevas inspiraciones que efectivamente todos conocemos del cine de terror clásico, etcétera, etcétera. Pero Resident Evil 7 rescató absolutamente todo lo que hacía de Resident Evil y de lo que los fans más acérrimos llevaban pidiendo años. Vuelta de cosas tan simples como las salas de guardado, los baúles, un sistema de inventario limitado, munición escasa e incluso copiar la estructura del primer Resident Evil. Tenemos una primera mansión, como es la casa de los Baker, que podemos explorar con libertad, donde tenemos que ir resolviendo puzzles para encontrar llaves, para abrir más puertas, donde hay backtracking y donde efectivamente vamos progresando en la misma hasta que salimos de esa. Pero para que, curiosamente, cuando salimos de esa casa acabamos entrando en una segunda casa que está llena de insectos y de bichos. ¿No os recuerda esto misteriosamente al primer Resident Evil y a la casa del guardia? No sé, será casualidad, creo yo. Incluso puzzles que aparecían en el primer Resident Evil eran homenajeados en este Resident Evil 7 con réplicas de esos mismos puzzles. Está claro que ciertas personas quisieron criticar haciendo ver a la gente que habían jugado el juego sin haber jugado el juego, precisamente para tirarle mierda encima, porque era lo que todo el mundo estaba diciendo. Porque la superficialidad más absoluta, una vez más, de la comunidad nos llevó a pensar que un cambio de perspectiva a primera persona significaba, por lo tanto, un cambio hacia las tendencias que en ese momento se estaban dando, y nada más lejos de la realidad. El problema es que este mismo discurso continuó después de la salida de Resident Evil, incluso meses después. Gente que no aceptaba que Resident Evil pudiese ser en primera persona. Gente que no sabía que el proyecto original del primer Resident Evil para PlayStation 1 estaba planeado para ser un juego en primera persona por Shinji Mikami, que por limitaciones del sistema no fue así, pero acabaría siendo un juego, como bien sabéis, con cámaras fijas, planos fijos, etcétera, etcétera. No obstante, vale, es un cambio de perspectiva y entiendo que pueda no gustarte la cámara en primera persona y que a la gente pues le causase rechazo que utilizase una cámara que en aquel momento se estaba sobreexplotando, diría yo, en el género de terror en los videojuegos. Hasta ahí compro el argumento. Pero el querer mantener algo como que Resident Evil 7 era un Outlast, cuando Outlast es un juego en el que sí, huimos, nos dan sustos y poco más, apenas hay mecánicas de juego como tal, no hay armas que utilizar, no hay enemigos a los que derrotar, simplemente huir. PT es una experiencia psicológica en la que básicamente damos vueltas a un pasillo. El único parecido que tenía realmente Resident Evil 7 con estos juegos tan mencionados una y otra vez era únicamente la cámara en primera persona. Pero ya no solo las palabras de la comunidad y todas estas tonterías, es que directamente se acusó, y ojito a esto, a Capcom de haber copiado y plagiado juegos como PT y Outlast simplemente por utilizar la primera persona. ¿Sabéis lo más curioso de esto? Que efectivamente en una entrevista Capcom confirmó que esto no era así, porque lógicamente Resident Evil 7 estaba en desarrollo mucho antes de que saliesen juegos como Outlast y PT, porque los videojuegos no se hacen en 25 minutos, requieren